Hola, buenas a todos. En el vídeo anterior os estuve hablando sobre el síndrome general de adaptación y el cómo una carga producía un desequilibrio en el organismo que posteriormente se traducía en una adaptación y en una mejora del rendimiento. Concretamente, el vídeo lo dejo aquí para que le echéis un ojo. Quiero empezar a hacer una serie de vídeos sobre la planificación del entrenamiento. Lo añadiré en una lista de reproducción, puesto que es un tema bastante complejo y largo para ir añadiendo vídeos poco a poco. Bueno, lo que hoy quiero explicar es acerca de la carga del entrenamiento, acerca de la carga, porque claro, yo hablo de volumen, hablo de intensidad en muchos de mis vídeos, pero no tenemos claro qué es la carga propiamente dicha. Entonces, bueno, la carga de entrenamiento se define como el conjunto de estímulos que producen una serie de adaptaciones en el organismo de un individuo. Y tenemos que diferenciar entre carga externa y carga interna, siendo la carga externa el conjunto de actividades que proponemos a los deportistas, es decir, volumen, series, intensidad, etc. Y la carga interna, el cómo reacciona este deportista ante este estímulo que le hemos proporcionado. Por ejemplo, suponemos que dos individuos van a hacer press banca a 10 repeticiones con 70 kilos. La carga externa sería hacer press banca con 10 repeticiones a 70 kilos. Pero los dos individuos no reciben el mismo estímulo. Es decir, para uno será una serie imposible de terminar, muy dolorosa, que cuesta mucho, y para otro será una serie muy fácil, ni siquiera llegará al calentamiento. Entonces es así como diferenciamos la carga externa de la carga interna. La carga tiene una serie de características que voy a pasar a explicar de forma breve e individualizada para no extenderme demasiado. La primera de ellas es la naturaleza de la carga, que hace referencia por un lado a la especificidad de la carga y por otro lado al potencial de entrenamiento. Y la naturaleza de la carga tiene que adecuarse siempre al nivel del deportista y a su edad. Con especificidad de la carga se hace referencia a la similitud que existe entre la carga de entrenamiento y a esa carga en la competición. Y se habla de cargas generales y cargas específicas. Por ejemplo, en halterofilia, el uso de cargas generales sería realizar entrenamientos de fuerza con peso muerto, sentadilla, press militar, etc. Y una carga específica sería el movimiento concreto en la competición. Es decir, por ejemplo, un clean and jerk, una arrancada, etc. Con el potencial de entrenamiento se hace referencia a la manera en la que esas cargas producen una adaptación en el organismo del individuo. En cuanto a la magnitud de la carga, se hace referencia a si esta carga es excesiva, entrenable, de mantenimiento, de recuperación o ineficiente. Una carga excesiva es aquella que no produce una adaptación, sino que produce un desentrenamiento, porque supera nuestro umbral de adaptación y en consecuencia se produce una fatiga, lo que expliqué en el vídeo anterior, que lo podéis encontrar en este enlace. Una carga entrenable es aquella que sí que produce una adaptación, puesto que se encuentra en el umbral que podemos asimilar. Y una carga de mantenimiento es aquella que no produce ni una adaptación ni produce un empeoramiento del rendimiento, pero nos ayuda a mantener el estado en el que nos encontramos. Una carga de recuperación hace referencia a aquellas cargas que se utilizan para recuperarnos de procesos anteriores en los que se ha incluido mucha carga de entrenamiento. Y una carga ineficiente hace referencia a aquella carga que es tan ridícula que ni siquiera produce un estímulo, o un estímulo ineficaz, como su nombre indica. En cuanto a los componentes de la carga, son el volumen, la intensidad, la densidad y la complejidad. En vídeos anteriores ya he hablado un poquito sobre esto, pero bueno, lo voy a hacer de una forma un poquito más específica. El volumen hace referencia al aspecto cuantitativo, es decir, a todo lo que realizamos durante una sesión de entrenamiento. Repeticiones, series, peso, descanso, etc. Y la intensidad hace referencia al trabajo cualitativo, es decir, a la realización de un trabajo por unidad de tiempo, es decir, el peso en la barra. Es muy importante decir que el volumen y la intensidad son inversamente proporcionales, es decir, no puedes realizar un volumen muy alto con una intensidad muy alta. Por ejemplo, no puedes realizar un trabajo en muchas repeticiones con una gran intensidad, puesto que intensidad sería el peso en la barra, y no puedes realizar muchas repeticiones con porcentajes cercanos al 1 RM, que es la máxima intensidad. En cuanto a la densidad, hace referencia a la relación entre el trabajo y el descanso. Por ejemplo, los deportes de fuerza tienen una densidad muy baja porque se tira un peso, se descansa mucho y se vuelve a tirar el peso. Mientras que en deportes de resistencia el trabajo es máximo y el descanso es mínimo. Entonces ahí está la diferencia. En cuanto a complejidad, debemos distinguir entre complejidad y dificultad, siendo complejidad, digamos, la dificultad objetiva de una tarea. Por ejemplo, realizar un peso muerto. Y la dificultad sería cómo esa persona o ese individuo entiende
o cómo de complejo es ese ejercicio de forma subjetiva para esa persona. En cuanto a la orientación de la carga, esta puede ser selectiva y compleja. Es una carga selectiva cuando el conjunto de ejercicios o el volumen total de ejercicios durante una sesión se orienta hacia una capacidad concreta, por ejemplo, fuerza máxima. Y la orientación de la carga es compleja cuando el volumen total de ejercicios o el conjunto de ejercicios durante una sesión se orienta hacia un conjunto de capacidades básicas, por ejemplo, fuerza, resistencia, etc. Un ejemplo de orientación de la carga selectiva sería, por ejemplo, el entrenamiento de fuerza máxima, en el cual te centras en entrenar fuerza máxima y ya está. Pero un ejemplo de orientación compleja de la carga sería, por ejemplo, el CrossFit, en el cual no solo entrenas para fuerza máxima, sino que entrenas para fuerza máxima, para coordinación, para resistencia, para velocidad, etc. Entonces, ahí está la diferencia. En cuanto a la organización de la carga, tenemos que distinguir entre la distribución de la carga y la interconexión entre estas, es decir, la manera en la que estas cargas se distribuyen y la manera en la que se relacionan unas con otras. En cuanto a la distribución, tenemos las cargas regulares y las cargas concentradas. En las cargas regulares, la carga se mantiene estable a lo largo del tiempo. Esto produce una serie de adaptaciones al principio, pero al cabo de un tiempo se estanca e incluso es contraproducente, puesto que la carga sigue siendo regular. En cuanto a las cargas concentradas, lo que se produce es un aumento de la carga de forma muy pronunciada y esto produce una disminución del rendimiento, pero con la sucesiva disminución de la carga, lo que produce por supercompensación es una adaptación de una manera mucho más grande. La interconexión de las cargas hace referencia a la relación que se establece entre unas y otras. Existen dos métodos, el primero que es el método simultáneo y el segundo que es el método complejo. En el primero todas las cargas se entrenan a la vez, es decir, sería resistencia, fuerza, velocidad, etc. Y lo que sucede es que en un principio se produce una gran adaptación de todos, pero rápidamente se produce una meseta e incluso decae el rendimiento, porque no existe un componente específico para que mejoren todos a la vez, es decir, unos se estorban a otros, por así decirlo. Vamos, una frase muy buena y que viene ahora mismo el caso sería: quien mucho abarca, poco aprieta. En cuanto al método complejo, lo que sucede es que unas cargas preparan hacia otras cargas, es decir, se alternan unas con otras, dando cierto énfasis a unas respecto a otras. Por ejemplo, aquí entrenaremos la fuerza máxima. Poco a poco se hace un degradado entre fuerza máxima y potencia, y así sucesivamente, es decir, damos prioridad a unas respecto a otras y produce unas adaptaciones más profundas en el organismo, es decir, te estancas menos y progresas más, porque das cierta especificidad a unos objetivos respecto a otros. Bueno, esto es todo lo que quería explicar en este vídeo. Espero que os haya quedado un poquito más claro todo lo referente acerca de las cargas de entrenamiento. Y nada, os espero en los siguientes vídeos, que pretendo hacer la lista de reproducción en cuanto a planificación del entrenamiento, pero no la voy a hacer seguida, es decir, que iré subiendo los vídeos poco a poco para no saturaros y lo iré alternando pues como estoy haciendo hasta ahora, con lo que voy viendo. Nutrición, entrenamientos míos, etc. Así que nada, espero que os sirva de ayuda y a ver si conseguimos que cada uno sea capaz de realizar sus propias planificaciones y mejorar más que nunca en su deporte. Nos vemos en los siguientes vídeos, pasadlo muy bien.